Cristo. Praise the Lord. Mis hermanos, Dios los bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha dado. Les damos la bienvenida y pues las gracias de acompañarnos, ¿verdad? En esos momentos de poder llegar delante de la presencia del Señor para alabarle, para glorificarle y para conocer más de nuestro Dios Todopoderoso. En esos momentos les invito que inclinamos nuestros rostros para orar y pedirle a Dios por su bendición en esos momentos. Padre Santo, Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este gran privilegio de poder reunirnos en tu presencia, Señor. Te damos gracias, reconocemos tu grandeza por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás, Padre Santo. Gracias, gracias. Gracias por tu gran bondad y tu misericordia sobre nosotros. Te alabamos, mi Dios, te adoramos, mi Dios Todopoderoso. Señor, llegamos delante de tu presencia en esos momentos con reconocimiento, Señor, para una vez más, Dios, aprender más de ti. En esos cortos momentos que estamos reunidos, mi Dios, permítenos escuchar tu preciosa palabra, permítenos entender un poquito más, mi Dios, de quién eres tú, Señor. Pedimos que uses a nuestro pastor, Señor. Unja sus labios, mi Dios, sí, Señor, y también cada uno de nosotros que estamos escuchando, Señor, abra nuestros oídos espirituales para poder recibir tu preciosa palabra, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada persona que nos acompaña, que nos está escuchando, Señor, en esos momentos. Extiende tu mano y bendícelos, Padre Santo. Sí, Señor, gracias una vez más, gracias te damos, gracias te damos. Te queremos glorificar en esos momentos, Señor, y entrar en tu presencia. En tu precioso nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Hay unos hermosos himnos que queremos compartir con ustedes antes de entregar el lugar a nuestro pastor. El primer canto dice: cuando llegue el final. Cuando llegue el final de esta vida fugaz, yo diré que Jesús en mi alma triunfó, que gozoso estaré en aquel resplandor.
hermanos, Dios os bendiga una vez más. Gracias por acompañarnos en este video, en esos momentos. Pues vamos a seguir adelante glorificando al Señor, y voy a dejar el lugar a nuestro pastor. Mis hermanos, Dios os bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Deseo saludarlos con la paz del Señor Jesucristo, deseando así también que su bendición sea con ustedes, amables hermanos queridos, ¿verdad? Allí que están en sus hogares. En esta mañana, antes de entrar en la enseñanza, quiero invitarles que se unan conmigo para hacer una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te alabamos, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por concedernos una vez más, Señor, estar llegando a los hogares de nuestros hermanos, de las personas demás que nos están mirando, Señor, escuchando. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos, que tú unjas mis labios, Señor, para que hable, Señor, lo que tú deseas que se hable, Señor. Unge mis labios y el oído de cada uno de mis amados hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén.
Gracias al Señor. Vamos enseguida a tomar la palabra. Quiero invitarles a que abran allí, ¿verdad?, la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4. Hemos referido, ¿verdad?, este capítulo, la última parte, pero ahora vamos a leer la primera parte del capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 8. Resta, pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima o engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Hasta allí. Hemos estado hablando las dos ocasiones atrás sobre el ministerio, ¿verdad?, de estos hombres que Dios escogió para hacerlos, como lo hemos dicho, los inmediatos portadores de la palabra del Señor, los encargados de la obra, ¿verdad?, vasos especiales que el Señor, ¿verdad?, llamó, como hemos dicho. Primero fueron Pedro y su hermano Andrés, ¿verdad?, que andaban pescando, y Dios los llamó a pescar, no pescados, sino que ahora hombres, ¿verdad? Les dijo el Señor, yo os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y sí, el Señor los preparó. Decimos que tuvieron un seminario incentivo, ¿verdad? 3 años y medio de seminario, 3 años y medio de enseñanza, ¿verdad? Andando, el Señor les compartió, ¿verdad?, siendo ejemplo. Cuando vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, encontramos este relato que nos hace el escritor del libro de los Hechos, Lucas, en el capítulo, déjenme ver, capítulo 4, el verso 18 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Y luego el verso 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad?, el Señor, antes de ascender, les dio las últimas instrucciones, ¿verdad? Los mandó, les dio mandamientos, ¿verdad?, los últimos mandamientos, y entre ellos pues estaba de salir a predicar el Evangelio, ¿verdad?, comenzando de Jerusalén. Pero les dijo que antes de esto esperar en la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, de ser llenos de la virtud, del poder del Señor. Y esto hicieron los apóstoles,
Y ya inmediatamente después de ser llenos del Espíritu Santo del Señor, entonces iniciaron la predicación, ¿verdad? Iniciaron su trabajo, su llamado, empezaron a ejercerlo. Pedro luego fue el primero, ¿verdad? Que basado, como lo hemos dicho, en la confusión que hubo, ¿verdad? En aquellos que fueron atraídos al aposento alto para saber qué estaba sucediendo allí, qué estaba pasando. Nunca había pasado eso, porque nunca se había manifestado atrás el Señor, ¿verdad? Como se manifestó allí en el aposento alto, llenándolos del poder de Dios, y estando llenos, oiga, se enfrentaron a las situaciones. Yo he dicho cuando leo esos versículos, porque no podemos, el verso 20 del capítulo 4 del libro de los Hechos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban, oiga, recién los había dejado el Señor. ¿Cuántas cosas, verdad, podrían haber dicho, ¿verdad? Pero el que narra, al narrar el Evangelio del Señor Jesucristo, Juan, el apóstol amado, el más joven de todos los apóstoles, ¿verdad?, dijo que da razón en su exposición de los milagros, de las maravillas que les tocó ver, hacer al Señor, y que, oiga, que dijo que si se narraban todas, no iban a poder caber los libros, ¿verdad?, para dar razón, porque fueron muchas las cosas que el Señor hizo, y los discípulos, ¿verdad?, vieron del Señor, por eso contestaron como contestaron. Ya no era el apóstol que da razón, ¿verdad?, la Biblia, de lo que le aconteció, porque cuando el Señor, déjenme ver a ver si encuentro la porción bíblica en Mateo, en donde da razón, ¿verdad?, la Escritura, cuando el Señor estaba diciéndoles a sus discípulos lo que iba a suceder con Él, qué iba a pasar con Él. Y mire, ahí está el capítulo 17 de este libro, Mateo. Dice el verso 22, y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Estaba dando razón de sí, de lo que le iba a acontecer. Y como llegaron a Capernaum, dice el verso 24, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dice: sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes diciendo: ¿qué te parece, Simón? Ahora llamándole a Pedro: los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los diezmos? Los diezmos, digo, los tributos. Dijo, los tributos. Los diezmos no se cobran, se dan, ¿verdad? Y debe ser, entre paréntesis, debe ser de voluntad, no a fuerzas. Nosotros los pastores, hablando de los diezmos, no debemos de cobrar los diezmos, porque no, ni la membresía debe de pagar los diezmos, sino que los diezmos se deben de dar de voluntad, todo de voluntad. El servicio a Dios, todo es de voluntad, no a fuerzas, sino que de voluntad debe ser. La asistencia de voluntad. Y bueno, cerramos el paréntesis, ¿verdad? Porque pues estamos hablando, ¿verdad?, de la ocasión cuando el Señor, estando preparando, ¿verdad?, a sus discípulos, Pedro, ¿verdad?, que siempre hacía o solía hacer esto,
¿verdad? Daba un paso adelante y hablaba antes que los demás compañeros de él. Y yo pienso, esto es muy personal, mi pensamiento, que hubo ocasiones que seguramente Pedro cayó mal a sus compañeros, aún a su amigo íntimo, porque su amigo íntimo fue Juan. Una cosa que llama la atención, ¿verdad? Juan era el más joven y Pedro pues era más viejo que Juan. Y aun sin embargo hicieron se hicieron compañeros muy íntimos, porque después de que el Señor los dejó, Pedro y Juan dice que subían a la hora de nona a orar. Entre los dos se convinieron, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Yo digo que con el propósito, habían tenido una experiencia tremenda cuando el Señor los llenó de su Santo Espíritu y no querían ellos que la unción de Dios se bajara de ellos, ¿verdad? Se agotara, como a veces suele suceder, que es algo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Los que ya hemos sido llenos de este poder de Dios, de vigilar que no se baje esa unción en nuestra vida, sino que siga. Al contrario, día a día tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su unción, que nos dé de su Espíritu. ¿Para qué? Para resistir los ataques del Satanás, ¿verdad? Y estar listos para toda buena obra. Pero yo quería mostrarles, ¿verdad?, la ocasión en donde da razón aquí la Escritura, que Pedro pues amaba mucho a su maestro y no quería que le sucediera nada. Y el Señor les dijo lo que iba a suceder con él y cómo iba a acontecer las cosas entre ellos, ¿verdad? Lo que iba a pasar, lo iban a dejar. Y Pedro dijo: si todos te dejan, yo no te voy a dejar, no te voy a dejar. Y entonces fue cuando el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, no va a cantar el gallo una vez cuando tú me hayas negado 3 veces. Y así sucedió, así aconteció. Ahí está el capítulo 26 del libro de Mateo. Dice, entonces Jesús, dice el verso 31, le dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Pero ¿qué pasó? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se añadieron, ¿verdad?, a Pedro, a su sentir de Pedro. Pero hemos dicho, ¿verdad?, en este pasaje no encontramos que Pedro le haya pedido al Señor la ayuda, ¿verdad? Que le haya dicho: Señor, ayúdame para no negarte. Sino que él de sí manifestó un valor muy humano, muy de él, ¿verdad? Y sucedió lo que el Señor le dijo. Y yo he dicho, ¿verdad?, mis hermanos me han oído decir, ¿verdad?, de que Pedro le faltaba pasar todavía por una experiencia y entender que el camino del Señor no se recorre, no se camina con un valor personal, sino que se necesita, ¿verdad?, como está escrito en el Antiguo Testamento,
en uno de los libros, no recuerdo quién es el que escribe esto, ¿verdad? Creo que Zacarías, dice, no es con espada ni con ejércitos, mas es con su Santo Espíritu. Y entonces es con el Espíritu de Dios. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, la necesidad de llenarnos cada día de su Espíritu Santo. Aún los que ya hemos sido llenos, necesitamos mantenernos llenos, ¿verdad? Porque este camino no es como Pedro lo pensaba, porque hay otro pasaje en donde da razón. Pues Pedro traía todavía la espada andando con el Señor. Cuando fueron a aprender al Señor, sacó su espada. ¿Por qué la sacó? Porque ahí la traía todavía. Y hasta allí llegó, porque fue cuando el Señor le dijo, Pedro, guarda tu espada. Y la guardó, fue obediente, la guardó. Y fíjese ¿cómo se dice? La paciencia del Señor con Pedro. Porque si hubiéramos sido uno de nosotros, inmediatamente como cuando nosotros comenzamos aquí a predicar el Evangelio, hubo algunos hermanos que querían que acabáramos luego que las personas que venían a escuchar el Evangelio, luego las instruyéramos de un lado a otro, ¿verdad? Y pues yo tuve que decirle a algunos, tengan paciencia, hombre. Tenemos que tener paciencia. El Señor tuvo paciencia con nosotros. Cuando empezamos, ¿verdad?, nos quedamos todavía con algunas cosas como Pedro. Pues Pedro traía toda su espada y sacó su espada, pero hasta allí llegó, porque el Señor le dijo, Pedro, guarda tu espada. Y cuando tuvo de pasar esta experiencia, a mí me llama la atención, ¿verdad? Fue una experiencia que tenía que pasar Pedro para ser el líder entre sus compañeros, porque para eso fue llamado. El Señor lo llamó para estar al frente. Después se adhirió Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Que su testimonio de su conversión lo tenemos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cómo lo llamó al Señor y cómo aconteció, ¿verdad?, cuando el Señor le dijo a Ananías, que era supuestamente el encargado, el pastor seguramente ahí de la congregación de Damasco, le apercibió, el Señor lo apercibió y le dijo, mira, ahí viene Saulo de Tarso, viene ciego. Y se pone Ananías a decirle al Señor, ¿verdad? Pero Señor, tú sabes que este hombre, ¿cuántos males ha hecho? los males que ha hecho. Los males que ha hecho, tú lo sabes. Como que el Señor no sabía, ¿verdad? Quería zafarse, más bien lo que quería él, quería evadir lo que el Señor le estaba ordenando, que fuera y orara por Saulo. Al último, pues, obedeció. Y yo he dicho, ¿verdad? Yo me imagino a Ananías orando por Pablo, así de retiradito, ¿verdad? Porque, pues, no le tenía confianza, ¿verdad? Y oró por él y le vino la vista, y ya después como que se dio valor, ¿verdad? Y le dijo, ¿y ahora por qué te detienes? Levántate. Hasta lo regañó, como quien dice, ¿verdad? ¿Y ahora por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Allá después Pablo, ya como el apóstol, da testimonio más adelante de la experiencia que tuvo, ¿verdad?, en su conversión con Ananías, ¿verdad? Y pues sí, ya después tuvo confianza, ¿verdad?, en lo que, porque el Señor se lo amansó. Ya el Señor, cuando el Señor lo trató, el Señor le quitó ese espíritu que traía a Saulo, de celo, ¿verdad? Que él creía que andaba bien. Y oiga, vino a ser el gigante del Evangelio, ¿verdad? El hombre que si no había oportunidad,
buscaba la oportunidad. ¿Para qué? Para presentar el Evangelio del Señor. Ahí está el relato que nos da la carta, el relato de la historia, ¿verdad? Cuando fue a la ciudad de Atenas, ¿verdad? La encontró la ciudad sumida en la idolatría. Y allí, ¿verdad?, encontró un altarcito que decía al Dios no conocido. Y allí pues, se usó esa oportunidad para presentar el Evangelio. Y a mí me llama la atención todo esto, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando pues a veces en el transcurso de mi caminar ha habido hermanos que me han preguntado, ¿verdad?, sobre cómo evangelizar. Mire usted, pues usted debe de, mire el ejemplo que nos da el Señor cuando evangelizó a aquella mujer samaritana. Le habló del agua. ¿Por qué? Porque la mujer andaba agarrando agua. Y usted, si usted en el trabajo anda en el campo, mira ahí un cantante, anda ya ver. Pues, a mí también me tocó allá al principio de joven, a veces ir a hacer trabajos. Quise, ¿verdad?, porque mi trabajo terminaba temprano y yo tenía temprano pues para ir a piscar un poquito de fresa, pero nomás una vez fui, ya no volví más. Dije, no, esto no es para mí. Pero me acuerdo, ¿verdad?, porque en el campo pues tuve experiencias allí, ¿verdad?, gentes cantando allí, ¿verdad?, muy alegres cantando. Y les dije a los hermanos, miren, pues ustedes si se encuentran una persona muy alegre cantándole a la luna o cantándole a la morena o a esto o lo otro, haláguenlo primero. Dígale qué bonita voz tienes, ¿verdad? Pero sería mejor si esa voz que te ha dado Dios la usaras para alabar a Dios. Oye, sería mejor, porque es el Señor el que da todas las cosas. Nada tenemos, como dijo el apóstol, que no hayamos recibido de Dios. Todo lo que tenemos, si alguna cosa tenemos, oiga, pues lo hemos recibido de Dios. Y por eso debemos de darle gracias a Dios, no recargarnos nosotros, ¿verdad? Como decir, como a veces suele suceder en nuestra humanidad, porque todos tenemos eso. Nuestra humanidad, ¿verdad?, siempre tiende a levantarse el cuello, ¿verdad? No, pues es que aquí, que así todos no podemos decir. Si alguno dice, no, yo no, pues es mentiroso, porque todos tenemos eso, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de que no se nos suba, ¿verdad? No, por eso tenemos que darle gloria al Señor, darle honra al Señor, porque es Él el que hace todas las cosas. Él es el que obra en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Después miramos en el transcurso, estoy hablando de esto porque las ocasiones atrás hemos estado, ¿verdad?, enfatizando, hablando sobre el llamado de estos vasos especiales, los apóstoles, de tenerlos, ¿verdad?, como lo que son. Leíamos la escritura inicial, ¿verdad?, la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 8, mire de este capítulo 4, ¿qué es lo que dice? Dice la escritura, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Se fija? ¿Por qué dijo esto el apóstol? Porque había gentes. El apóstol Pablo tuvo sus experiencias muy personales, ¿verdad? Cuando predicó el Evangelio, cuando habló del Evangelio. Aún, bueno, pues fueron algunas iglesias que se estableció bajo su ministerio, que se establecieron. Pero fíjense, aún los convertidos se le pusieron al tú por tú. Tuvo que defender el lugar que tenía delante, que el Señor le dio, pues más bien,
de ser el apóstol de los gentiles. Porque para eso lo llamó el Señor. Ya hemos referido, ¿verdad? Cuando dijo en el capítulo 9 de Romanos que deseaba haber sido apartado de Dios para ir con sus parientes judíos. Él era judío, pero el Señor lo apartó para el ministerio a los gentiles, a los no judíos. Pero él deseaba y aún así, sin ser apartado, a veces se metía a las sinagogas y les predicaba el evangelio. Y algunos que lo conocieron, ¿verdad?, pues se confundían porque decían, bueno, pues ¿cómo está esto? Traía cartas para prender a los cristianos y llevarlos presos, y ahora predica el evangelio. Pues es que tuvo una experiencia personal con el Señor cuando andando haciendo eso en Damasco. El Señor lo cegó, y ¿verdad?, cuando lo llamó, y tuvo que humillarse, cayó, ¿verdad? No dice en qué andabas, en caballo o en burro, no, o en camello, pero dice que cayó de su cabalgadura, ¿verdad? Y fue ciego por una luz. Y no andaba él solo, traía compañía con él. Y oiga, y fue una experiencia muy personal que Saulo de Tarso tuvo con el Señor. Después vino a ser el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Qué tremendo. Y oiga, y el Señor los usó a él y a Pedro y a Juan y a todos, cada quien en su lugar, ¿verdad? De esos vasos que el Señor escogió para hacerlos, como he dicho, los inmediatos portadores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos decir también? Los responsables de la obra. Cuando leemos en el libro de los Hechos el problema que causaron aquellos que se metieron en las congregaciones de los gentiles ¿cómo se llama? En Galacia, ¿verdad? Entraron a las congregaciones no estando Pablo. ¿Por qué no tuvieron la valentía, el valor de confrontarse con Pablo y decirle a Pablo, mira, tú estás enseñando mal? Porque tuvieron miedo y esperaron hasta que Pablo y sus compañeros salieran de Galacia para entonces introducirse y decirles a los hermanos gentiles convertidos al cristianismo que era necesario que se circuncidaran y guardaran la ley. Pero ellos dijeron después que a esos no los habían mandado ellos cuando se reunieron en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, para tratar el caso de los gentiles. Entonces, oiga, ahí dieron razón en lo que escribieron, ¿verdad? Que ellos no los habían mandado. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron así? Porque ellos eran los que estaban al tanto de la obra, ¿verdad? Los apóstoles. Y ya dijimos que la Biblia es clara cuando dice, ¿verdad?, cuando da razón el apóstol en la carta a los Efesios, capítulo 4, cuando dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Y luego dice la forma, el propósito. El verso 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fue puesta, el Señor puso esta estructura en la iglesia, que como yo he dicho, y lo vuelvo a decir, no encuentro yo escritura que dé razón de que esa estructura
fue establecida nomás para el tiempo exclusivo, para el tiempo del principio. No, lo que sucedió fue que cuando la apostasía se manifestó en una manera ya generalizada, abierta, porque hemos dicho cuando hemos hablado de la apostasía, que Pablo anunció, el apóstol Pablo anunció con anticipación, anticipando, ¿verdad?, a los cristianos que tuvieran cuidado con la apostasía. Y apostasía no es otra cosa más que, oiga, estar creyendo en la verdad, salirse de la verdad y irse a otro lugar, a creer enseñanzas torcidas, enseñanzas que no están en la Escritura, en la palabra del Señor. Porque la Biblia es clara. La Biblia, no, hay quienes usan un texto para decir, ¿verdad?, que la iglesia no debe de usar instrumentos músicos basados en una porción escritural que está en el Antiguo Testamento. En uno de los profetas menores dice que se prohibió los instrumentos que se fueron prohibidos. Pero yo me acuerdo que yo tuve una plática con unas personas sobre esto y les dije a esas personas con todo el respeto, les preguntaba yo, díganme, lean los versículos atrás, donde está esa porción, lean los versículos atrás. ¿Qué es lo que dice atrás de este versículo que ustedes usan? Y vamos a encontrar a quién le está diciendo: no me traigas más vano presente. Tus salmonías y luego tus instrumentos me son abominación, ¿verdad? Y no quisieron leerlos. Ya cuando llegó mi turno yo los leí y les dije: miren, a estas personas es que está muy sencillo para aplicar esto ahora en el tiempo de la gracia. Todavía se puede aplicar, pero ¿a quién se le va a aplicar? Al que no anda correctamente, el que no anda dentro del orden de Dios. ¿Qué tiene que estar tañando un instrumento músico y cantándole al Señor? Primero tiene que hacer, ¿verdad?, su vida, corregir su vida. Y yo no estoy diciendo pues que seamos perfectos, porque perfectos no podemos ser. A veces estamos expuestos a imperfección. Pero oiga, se mira el intento cuando alguien está tratando de servirle a Dios, ¿verdad? Lo más cerca da testimonio, ¿verdad? Y entonces, pues a esas personas que no están, por eso es muy recomendable, ¿verdad?, en las congregaciones, los pastores sepan que la persona, aunque ya haya sido sumergido en las aguas, haya sido bautizado, y aún en el bautismo que es verdadero, el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero si no se porta correctamente delante del Señor, nada tiene que estar haciendo cantando. Primero tiene que corregir su vida, hacer pasos derechos, y entonces cantarle alabanzas al Señor, ¿verdad? Pero entonces es donde aplica lo que dice: no me traigas más vano presente, tus instrumentos me son abominación. Entonces, estos vasos, como ya he dicho, fueron establecidos
en una manera especial en la iglesia para que estar al tanto del buen desarrollo de la iglesia, los apóstoles. Ahora, en el tiempo que vivimos, hemos dicho también que está de mirarse si el ministerio apostólico y profético, porque dice que se dice, ¿verdad? Por algunos se enseña que el ministerio apostólico y profético ya no es para este tiempo, pero no hay porción escritural que reduzca el ministerio apostólico y profético para el tiempo este, o ahora sean apóstoles y profetas. No hay una escritura que diga que los demás ministerios, como son enseguida, ¿verdad?, evangelistas, pastores y doctores, entonces sí están correctos en el tiempo, porque ahorita hay muchos que tienen sus nombramientos, ¿verdad?, de apóstoles, quiero decir, de doctores, que quiere decir que son enseñadores. Y bueno, pero ¿de dónde se agarra, verdad, esa idea de que el apóstol y el profeta ya no funcionan en este tiempo? Yo he dicho que es posible que sí funcione, es más bien posible porque la iglesia está, y el capítulo 4 del libro de los Efesios, el verso 12, dice el propósito de la estructura, ¿verdad? Allí estamos, mire, en el libro de los Efesios, capítulo 4, el verso 11, dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas, y luego dice, y otros evangelistas y otros pastores y doctores, o sea, maestros. Y luego el verso 12 dice el propósito para perfección de los santos. Con ese propósito el Señor estableció este ministerio quíntuple, ¿verdad? 5 llamados, unos a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros doctores. Y lo dice, hasta que lleguemos para perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la cual, de la plenitud, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y luego agrega, que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad?, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para eso también el Señor estableció esta estructura de apóstoles y profetas. Pero, cierto, ¿verdad?, que el apóstol Pablo marcó, ¿verdad? Hay una escritura donde da razón de los falsos apóstoles, ¿verdad? Falsos apóstoles, porque dijo, estos son falsos apóstoles, vestidos, ¿verdad?, y así, y lo refiere, estos son falsos apóstoles. No sé, ahorita no recuerdo la escritura en donde el apóstol marca esto. Parece que está en la segunda de los Corintios, en donde dice de este ministerio, ¿verdad?, de estos que refiere, de estos que los llama falsos, y estando ellos, había falsos, pero no nomás apóstoles falsos, ni no nomás falsos profetas. Todo el tiempo del caminar de la iglesia ha habido falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos evangelistas, falsos pastores también.
Por eso es que ahora nosotros, yo soy pastor, ¿verdad? Yo tengo que, para no ser falso, tengo que ser verdadero. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ser verdadero? Pues hablar la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad. Así de que, pues Dios nos bendiga, ¿verdad? Dios nos ayude, porque nos ha tocado vivir en un tiempo, por voluntad de Dios, en un tiempo terriblemente peligroso, muy peligroso. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide a todos. Mi deseo es que el Señor les bendiga a todos ustedes que han escuchado. Hermano Fernando. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Gracias a Dios por este mensaje, esta palabra. Vasos especiales, ¿verdad? Vasos, podemos decir también, ¿verdad? Pues cuando decimos vasos especiales, claro, también nosotros, los que Dios ha llamado, somos vasos especiales. Pero podemos decir de estos apóstoles, ¿verdad?, que fueron los inmediatos, fueron vasos pues con un ministerio único, podemos decir. Y pues debemos también, ¿verdad?, poner atención a lo que ellos escribieron, porque fueron usados de parte de Dios. Fue palabra del Señor. Y pues Dios bendiga a nuestro pastor en esta mañana. Y pues antes de despedirnos, nomás quería hacer este anuncio. Va a haber un servicio de niños que se va a estar transmitiendo, ¿verdad?, también por el Facebook y el YouTube en la página del Templo de Getsemaní en Woodburn. Así es que, ¿verdad?, pues todos a las 2 de la tarde. Así es que las familias ahí en sus hogares, ¿verdad?, los niños, pongan a sus niños, reúnanse con ellos para estar participando también ahí en sus casas y ser bendecidos también. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por este mensaje, Señor, que nos has dado. Gracias, mi Dios, gracias. Ayúdanos a apreciar, ayúdanos a valorar, Señor, lo que estos vasos que Dios usó, que Dios escogió, Señor, sus escritos, Señor, que no fueron de ellos, sino que fueron de Dios, usados por Dios, mi Dios. Ayúdanos, Señor, que podamos, Señor, mantenernos, Señor, en tu palabra, en tu verdad, mi Dios. Y ayúdanos también, así como ellos, Señor, mantener, Señor, ese llamado, Señor, que tú nos has dado también a nosotros. Somos vasos especiales, vasos también llamados por ti, Señor. Ayúdanos que podamos ser útiles en tu obra, en tu casa, mi Dios. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre cada hogar, cada uno de mis hermanos, Señor. En esta mañana, Señor, que tu bendición sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Enseguida dejo el lugar a su hermano Bart. Gloria a Dios, aleluya. Una vez más, mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias una vez más por acompañarnos. Antes de terminar, ¿verdad?, el video, siento en mi corazón de cantar esta hermosa alabanza y pues me van a acompañar los músicos y pues lo vamos a hacer para la honra y gloria de Dios. Es un canto bien hermoso. El título se llama Dios es mi salvación. Y yo no soy profesional en la guitarra, pero aquí le vamos a rascar un poquito para la honra y gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Mi salvación, Dios es la fuente de la vida, Dios es
mi salvación y su palabra es mi guía. Comprender muy bien el dolor de los humanos, él mismo se humanó y habitó entre los mortales, y sus promesas que me hacen soñar y sus bondades que son sin igual, que fluyen libre cual un manantial de gracia y amor. Cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar y me satura con su resplandor en dulce oración. Mi salvación es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, el que me aparta de su gracia. Comprender muy bien el dolor de los humanos, el que disfrutará de vida eterna, aleluya, y sus promesas que me hacen soñar y sus bondades que son sin igual, que fluyen libre cual un manantial de gracia y amor. Cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar